Hay un pasaje en la palabra de Dios que está allí. Los versículos van a aparecer en pantalla, así que si lo querés buscar está bien, y si no, los podés ir mirando en pantalla y anotándolo en un papel para luego recordarlos en tu casa. Hay un pasaje que dice: pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. En estos dos versículos hay una promesa tremenda, pero quiero que veas que, en primer lugar, la promesa de victoria, que es lo que encontramos en estos dos versículos, no es para algunos nada más. No es para líderes, para pastores, para obreros, para gente que hace esto o que no hace lo otro, sino que dice allí al principio: todo hijo de Dios vence al mundo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar, en esta mañana? Entonces, si sos un hijo de Dios, esta promesa es para ti. La promesa de que vas a poder vencer sobre el mundo y que tu victoria va a venir por medio de la fe. Y logramos esa victoria, dice el versículo 5, por medio de nuestra fe. Yo en esta mañana lo que quiero invitarte a que juntos y rápidamente podamos descubrir en la palabra cuáles son esas batallas que por medio de la fe ya hemos vencido o que tenemos la capacidad de vencer sobre lo que el mundo nos enfrenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son esas batallas ganadas al mundo cuando ponemos nuestra fe en Jesús? Vamos a orar primero y luego vamos a entrar en este mensaje. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por todo lo que nos estás permitiendo disfrutar en esta mañana, y gracias por recibir, Señor, la adoración que ha brotado de nuestros labios. Y ahora nos disponemos a recibir de tu palabra y dependemos de ti, Señor, para que tu palabra pueda ser clara a nosotros y pueda llegar a nuestro corazón y producir frutos. Por eso, Padre, ruego que en tu misericordia, Señor, tú abras nuestro entendimiento y también, Señor, seas tú cuidándonos a nosotros para que el enemigo no pueda prevalecer en esta hora, distraernos y robar la buena semilla que tú quieres plantar en nuestro corazón. Gracias, papá, por este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, una de las batallas que inmediatamente ganamos es la batalla contra la condenación. El mundo está condenado. ¿Sabías eso, verdad? Y nosotros éramos parte del mundo. Es decir, también nosotros estábamos siendo condenados. Pero cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, tuvimos una victoria sobre esa condenación y dejamos de estar condenados para pasar a estar salvados. ¿Estamos de acuerdo? Hay un pasaje en la palabra, en el libro de Colosenses, que va a aparecer ahí en pantalla, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Ahí al principio de esos pasajes ya nos está revelando cuál era nuestra condición o cuál es la condición de la humanidad, de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados. Así estábamos antes de decirle a Jesucristo que fuera nuestro Señor y Salvador. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por causa de esa condición que es común a toda la humanidad, de una manera gráfica, el apóstol Pablo dice que había un acta, un decreto, un papel en el cielo donde se decretaba que por ser nosotros pecadores y estar muertos en nuestros delitos y pecados,
nuestro destino no iba a ser en el cielo, en la presencia de Dios, sino que iba a ser en un lugar que no había sido preparado para que el hombre estuviera allí, sino para que el diablo y sus ángeles caídos estuvieran en ese lugar. Pero por culpa del pecado el hombre también se hizo merecedor de ese destino. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y por esa situación, si de alguna manera en nuestra mente podemos imaginarnos algo, imagínate un papel, un decreto, donde dice, Walter Saavedra, porque está muerto en sus delitos y pecados, cuando muera no va a venir al cielo, sino que va a ir al infierno. Y ese papel estaba allí. Y aunque Walter Saavedra aquí en la tierra se mostrara como la mejor persona, y fuera moralmente intachable, y fuera una persona dadivosa y generosa con los pobres, y hasta le pusieron una estatua en una plaza y el nombre de Walter Saavedra en una calle, cuando Walter Saavedra se muriera, aunque todo el mundo en la ciudad dijera qué bueno que era Walter Saavedra, allí Walter Saavedra se va a encontrar con un papel que estaba en los cielos, que no estaba aquí en la tierra, sino en los cielos, que decía, por estar muerto en sus delitos y pecados, su destino no es este, sino que es otro. Y esa era nuestra realidad. Pero dice el apóstol Pablo en este mismo pasaje que acabamos de leer, en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que quien ponga su fe en Él, crea que Él es el Hijo de Dios, crea que cuando murió en la cruz, murió por el pecado de toda la humanidad, y que hoy no está muerto, sino que vive por medio de esa fe, reciba la cancelación de esa acta y de ese decreto que está en los cielos, condenándolo a una eternidad en el infierno. Y dice de una manera gráfica el apóstol Pablo en este lugar, anulando esa acta, ese decreto que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio ¿de quién? De nosotros y Dios. ¿Y qué hizo con ese papel? A través de la fe en Jesucristo fue clavada en la cruz, fue cancelada en la cruz, fue anulada en la cruz. Y de esa manera nosotros podemos recibir de parte de nuestro Señor perdón, salvación y vida eterna. Amén. Ya no hay en los cielos un papel que dice, fulano cuando se muera va a ir al infierno. Desde el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo, nuestro nombre está escrito, pero en un libro, en el libro de la vida, para que cuando nosotros muramos y lleguemos a la presencia del Señor, ese libro sea abierto, aparezca nuestro nombre allí y el Señor tenga que nos diga a nosotros, tu nombre está acá, vení, entrá a la presencia, a la eternidad, a disfrutar de mi presencia conmigo para siempre. Amén. Por eso una de las batallas que ganamos contra el mundo está condenado, nosotros éramos parte del mundo y junto con el mundo nosotros íbamos camino a esa condenación. Pero cuando le dijimos a Jesucristo, Jesús, por favor, sálvame, esa condición cambió, no la del mundo, la nuestra. Por eso la fe nos da victoria sobre el mundo está condenado y arrastra en su condenación a todos los que son de Él. Pero los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, los que hemos sido rescatados por la fe en Jesucristo, ahora tenemos un destino totalmente diferente. El mundo va hacia la condenación, pero nosotros hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos hacia la eternidad con Dios. Amén. Hay otro pasaje que Pablo, este pasaje simplemente para que lo vean todo esto de una manera práctica. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 en delante. Sucederá en un instante. Pablo ahora está hablando de lo que va a suceder lo que sucede cuando el creyente muere, o lo que va a suceder cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final,
Pues cuando suene la trompeta final, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Dice el verso 54, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero, dice el versículo 57, gracias a Dios, Él nos da ¿lo qué? Sobre el pecado y la muerte, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Esta es la forma práctica de nuestra victoria. No quedaremos en la tumba, no quedaremos relegados a ser echados en el infierno, sino que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, si hemos muerto resucitaremos, si estamos vivos seremos transformados, todos nos juntaremos con Él en los cielos, seremos revestidos de un cuerpo glorificado y de ahí nos iremos a la eternidad con el Señor para siempre. Amén. Esa es nuestra victoria. Esa es nuestra victoria sobre el mundo. Esa es la victoria que recibimos a través de la fe en Jesús. El mundo está condenado al infierno por el pecado y nosotros lo estábamos con Él, pero la fe en Jesús nos da la victoria sobre la condenación. Así que sobre nosotros, ¿qué ya no hay más? Condenación. Decirle al que está a tu lado, ¿sabes qué? Sobre vos no hay condenación. Dios te ha dado perdón, decirle. Dios te ha dado salvación. Dios te ha dado vida eterna. Amén. La otra victoria de la que encontramos en la palabra de Dios es la victoria sobre las tinieblas. ¿A qué me refiero con las tinieblas? Cuando me refiero a tinieblas, hablo de ese reino que mantiene nuestro entendimiento a oscuras sobre la vida de Dios. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Y no solamente está el reino de la luz, sino que también está el reino de la oscuridad o el reino de las tinieblas. No solamente está el reino de Dios, sino que también está el reino de Satanás, el cual por un tiempo está llevando adelante su reinado, pero sabemos a la luz de lo que dice la palabra, que en el final de los tiempos ese reinado le será quitado, él mismo será apresado y él mismo desaparecerá, dejará de tener autoridad sobre el mundo. Pero eso vendrá por delante. Ahora, hoy en día existe este reino de tinieblas que lo que hace es traer oscuridad sobre la mente de las personas, oscuridad en la cual estábamos nosotros también, para que no entiendan, para que no comprendan cuál es la vida que Dios quiere que lleven. Y así estábamos nosotros, porque tal vez antes de venir a los pies de Cristo nosotros decíamos, no, pero mirá que yo creo en Dios, yo lo busco a Dios, pero a mi manera. Y creíamos que eso era acertado. Y hay gente hasta el día de hoy que sigue, cuando uno va a hablarle de Dios, sigue diciendo, no, pero mira que yo creo en Dios, creo a mi manera. Yo trato de llegar a Dios a través de este camino, o creo que Dios está así, asado, de aquí o de allá. Totalmente lejos de lo que Dios ha revelado como la única forma, el único camino que nos lleva hacia Él. Ahora están totalmente convencidos, como lo estábamos nosotros antes. ¿Qué es lo que está pasando? La mente, el entendimiento está totalmente cubierto por oscuridad y por tinieblas. Hay un pasaje en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, decía Pablo: ya no vivan como los que no conocen a Dios,
porque ellos están irremediablemente ¿qué? Y mire lo que dice ahora a continuación, que está subrayado, que refiere justamente a las personas que no conocen a Dios, en la cual nosotros estábamos también antes. Dice el versículo 18, tienen la mente llena ¿de qué? De oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Esta es la realidad del mundo. La gente no se vuelve a Dios no solamente porque no quiere, sino porque no puede, porque su entendimiento está totalmente entenebrecido. No logran comprender cuál es el camino, no logran comprender cuál es la vida que Dios quiere para ellos. Y es más, hasta hay gente que hace cualquier tipo de barbaridades hoy en día y creen que lo están haciendo para Dios. Pablo cuando habla de su conversión, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Él está contando lo que Dios le dijo cuando se le aparece en el camino a Damasco. Y él cuenta que Dios le dice lo siguiente: y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, dice Dios, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad ¿a qué? A la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces, y recién ahí entonces, recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Hermanos, nosotros estábamos en la misma oscuridad que están muchos hoy. Pero un día la gracia de Dios nos alcanzó a través de un programa en la radio, a través de la televisión, a través de alguien que nos habló, y esa oscuridad empezó a ceder lugar y la luz de Cristo empezó a alumbrar nuestra mente y empezamos a comprender algo que antes no comprendíamos. Y llegó el momento donde la luz se hizo tan clara para nosotros que ahí entendimos que lo que necesitábamos era Jesús en nuestras vidas, porque sin Jesús en nuestras vidas no tenemos manera de acercarnos a Dios. Y es ahí que tomamos la decisión de decirle a Dios, a Jesús, por favor, sé mi Señor y Salvador. Lo hicimos ¿por qué? Porque lo entendimos. ¿Y lo entendimos por qué? Porque la luz de Cristo empezó a alumbrar nuestro entendimiento. Ahora, la buena noticia es que esa misma luz que nos alumbró a nosotros sigue alumbrando a todos los que están en tinieblas. A través de la iglesia, a través de nuestras vidas, a través de la palabra, la luz de Cristo sigue alumbrando a los que están en tinieblas. Pero quiero que vean, hermanos, que en esto también hay para nosotros una victoria, porque nosotros antes estábamos en oscuridad y tal vez hasta muchos de nosotros tomamos en algún momento de nuestras vidas la Biblia y tratamos de entenderla y leerla y no había caso, era como un libro chino, es decir, no entendíamos nada de lo que decía, nuestro entendimiento estaba oscurecido. Pero cuando la gracia de Dios nos alcanzó, la luz empezó a alumbrarnos y dejamos de vagar lejos de Dios. Yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar cómo eras antes de Cristo, pero déjame decirte que yo sí, y la verdad que me avergüenzo. La verdad que me avergüenzo de cómo podía decir lo que decía, hacer lo que hacía, y aún creyendo que diciendo y haciendo eso yo estaba cerca de Dios. Solo cuando la luz del Evangelio llegó a mi vida y alumbró mi entendimiento, pude vencer sobre la oscuridad y comprender el verdadero camino que me lleva al Padre y comprender la verdad que ha venido a libertarme y a traerme una vida totalmente diferente de lo que era antes.
Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Hermanos, antes vivíamos bajo condenación, pero a través de la fe en Jesucristo recibimos perdón, salvación y vida eterna. Antes vivíamos bajo oscuridad, una oscuridad que nos llevaba lejos de Dios, pero la fe en Jesús nos dio la luz que lleva a la vida. Amén. Esa es nuestra victoria. Ya no estamos en oscuridad, ya no vemos las cosas distorsionadas. Ahora la luz de Cristo nos alumbra y podemos comprender las cosas a cabalidad. Que después querramos aceptar o no, bueno, ese es el punto que viene a continuación, pero digo, lo cierto es que tenemos ahora la luz de Cristo para entender, la luz de Cristo para agarrar la Biblia y comprender lo que estamos leyendo, aunque tengamos que leerlo 10 veces, pero en algún momento lo vamos a entender. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a entrar en esa vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya no estamos en oscuridad, ahora estamos en luz. Ya no andamos vagando lejos de Dios, ahora estamos en Dios, con Dios y caminando de su mano. Amén. Y el último punto antes de terminar. La fe nos da la superioridad suficiente para tener éxito en el obedecer a Dios. Como te decía recién, una cosa es ser alumbrado con la luz de Cristo y entender, y otra cosa es llevar todo eso a la práctica. Bien, la buena noticia es que a través de la fe en Jesucristo ya has vencido todo lo que podía impedirte que no obedecieras a Dios. Déjame decirte lo siguiente: antes de conocer a Jesús, capaz que tenías una conciencia, porque lo escuchaste, porque te lo dijo la abuela, porque lo leíste en algún lugar de pasada, de que había cosas que a Dios no le gustaban. Y tal vez en algún momento, principalmente cuando el zapato nos está apretando, estamos pasando dificultad, y fuiste consciente de que necesitabas a Dios en tu vida, pero no sabías que necesitabas en realidad a Jesús en tu vida. Intentaste hacer algo para agradar a Dios. Dios, si vos respondés a mi oración, yo voy a hacer tal cosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ahora bien, aunque tal vez somos honestos en el deseo de agradar a Dios haciendo algo, sin tener a Cristo estoy hablando, ¿no? Difícilmente puedas hacerlo. Porque hay fuerzas que se van a oponer para que puedas hacer lo que Dios quiere que hagas. El mundo se va a oponer, el pecado se va a oponer, tu misma naturaleza se va a oponer, el diablo se va a oponer, este reino de tinieblas que te tiene oscurecido en su mente se va a oponer. Y no tenés fuerzas para vencer sobre eso. Entonces, aunque le hagas 1000 promesas a Dios, y aunque Dios en su amor y en su infinita misericordia decida responderte, seguramente lo que le prometiste difícilmente lo puedas cumplir. Pero cuando venimos a Cristo, no solamente la fe en Jesús nos da victoria sobre la condenación, no solamente la fe en Jesús nos da victoria sobre la oscuridad, sino que la fe en Jesús nos da victoria sobre todo lo que quiere impedirnos el que obedezcamos a Dios. Por eso ahora, teniendo a Cristo en nuestro corazón, no hay nada que nos detenga. Y al final voy a decir algo más, pero en principio no hay nada que nos detenga para que nosotros podamos obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque a través de la fe en Jesucristo ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ya hemos sido libertados de la autoridad de las tinieblas, y ahora a través de la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y ayudándonos a dominar ese carácter y esa naturaleza corrupta que está dentro de nosotros, muchas veces queriéndonos ir por otro camino. Ya no hay motivo
Ya no hay excusa, ya no hay nada que te detenga. Las cadenas han sido rotas, el pecado no tiene ya más autoridad sobre nosotros, el diablo ya no puede hacer más nada sobre nosotros. Ya ahora el Espíritu Santo viviendo en nosotros nos da la fuerza suficiente para que nosotros podamos obedecer al Señor. Por eso Juan dice lo que está allí en esos textos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y acá muchos de nosotros, ¿cómo? No es difícil, pastor, usted no sabe a mí lo que me está costando. Si te está costando es porque no entendiste la victoria que la fe en Jesucristo ya te ha dado. Porque si te está costando porque el diablo no me deja, hermano, la fe en Cristo te ha dado autoridad sobre el diablo. Ahora el diablo tiene que huir de ti, no vos huir del diablo. Pues todo hijo de Dios, dice el versículo 4, vence este mundo de maldad. Y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. La fe en Jesucristo nos da la capacidad de vencer, de tener la superioridad suficiente como para tener éxito en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Ya no hay nada que te detenga. Que haya que vivir un proceso, estamos de acuerdo, porque no cambiamos de la noche a la mañana. Está bien, Dios trabaja con los procesos. Si tenés un vicio, y a veces los vicios se arraigan tanto, pero que tengas que vivir un proceso, es cierto. Pero ese vicio ya no tiene la capacidad, desde el momento que dijiste a Jesús que sea tu Señor y Salvador, ya no tiene la capacidad de arraigarse de tal manera que no sale de adentro de tu ser. De alguna manera, con oración, con ayuno, con fuerza de voluntad, como sea, pero a través de la fe en Jesucristo, ese vicio va a salir de tu cuerpo. Y cualquier otra cosa. Porque ya no estamos atados. Antes de tener a Cristo en nuestro corazón, el pecado hacía con nosotros lo que quería. De repente nos levantábamos a la mañana y decíamos, hoy quiero estar re pacífico, hoy quiero estar paz y amor con todo el mundo. Y salíamos a la calle y ya se nos cruzaba alguno mirándonos torcido y ya empezábamos. Y llegábamos a la noche, pero con un dolor de cabeza de aquellos, la garganta estresada de tanto gritar y discutir. Y llegamos a la noche y decía, pero qué día. Y no era miércoles, pero qué día. Ahora, lo que tengo para decirte sobre este punto es que a través de la fe en Jesucristo, si te levantás a la mañana deseando tener un día de paz y amor, ese día de paz y amor lo vas a poder tener a través de la fe en Jesús. Nada puede impedirte que obedezcas a tu Dios. Lo único, y este es el apéndice que le agrego allí, lo único que puede impedirte que vos hagas lo que Dios quiere que hagas, sos vos mismo. Cuando de tu voluntad vos decís, yo sé que esto a Dios no le gusta, y ahora sé que tengo la capacidad de vencer sobre esto, pero me gusta hacerlo, y lo voy a seguir haciendo. Lo único que puede impedirte lo único que nos puede impedir es nuestra propia voluntad. Pero si nuestra voluntad se alinea con el Señor, y si realmente queremos obedecer a nuestro Dios, tu fe en Jesús te ha dado la capacidad de vencer a todo aquello que se quiera poner en contra. Y por eso hablamos de una vida de victoria. A través de la fe en Jesús recibimos una vida nueva. Una vida nueva en la cual ya rompimos con la condenación. Vencimos sobre la condenación. Vencimos sobre la oscuridad. Y vencimos contra todo aquello que se levanta para impedirnos obedecer a Dios.
Por eso una vida de victoria. Y si en esta mañana alguno de nosotros todavía no ha venido a Jesús, el tiempo es este. El tiempo de la gracia, el tiempo de llegar al trono del Padre y decirle: Dios, necesito ser salvado, creo en Jesucristo, creo que murió por mis pecados, creo que Él hoy vive, lo recibo como mi Salvador. Y de esa manera, a través de la fe en Jesús, todo esto que me escuchaste decir va a pasar a ser parte de tu realidad. Y para los que ya hemos abierto nuestro corazón a Cristo, esta es nuestra realidad. Hemos vencido sobre la condenación, hemos vencido sobre la oscuridad y tenemos todo lo necesario para obedecer a nuestro Dios. Eso es una vida de victoria. ¿Oramos?